todos, bienvenidos a su quinta sesión del curso de Excel básico. Mi nombre es Cristian Martínez y vamos a ver la pestaña de fórmulas y vamos a ver exactamente las fórmulas de texto. Entonces, en su documento van a quedar tres hojas en las que vamos a trabajar. La idea es que completen, ¿sí? Queda la mitad de la hoja resuelta y ustedes desde sus computadores resuelvan la otra mitad de los ejercicios que vayamos a hacer con tal de que puedan llenar los formularios que quedan ahí para pues que miren si entendieron o no entendieron la clase. Entonces, abren el documento que queda ahí adjunto que se llama 5 fórmulas raya al piso texto. Entonces, al abrirlo encuentran estas tres pestañas acá abajo, perdón, estas tres hojas, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. En cada uno de los ejercicios vamos a ver pues fórmulas diferentes. En el primero, suponga que usted tiene la siguiente información, tiene unos nombres, unos apellidos, son personas, no sé, que están en alguna institución educativa, un usuario, un código que les entrega la institución, falta una contraseña, falta un salón, nos dan la nota que saca. Listo, la idea es que con esta información trabajemos las primeras fórmulas. La primera y la más utilizada en las funciones de texto, bueno, entonces las funciones de texto donde aparecen, usted viene aquí a su cinta de opciones, entonces tiene archivo, que ya lo habíamos revisado, inicio, que ya lo habíamos revisado, insertar, aún no lo hemos visto, y vamos acá donde dice fórmulas. Entonces, en total, ¿cuántas fórmulas tiene Excel? Alrededor de 500 fórmulas. Dependiendo de la versión, pues tendrá menos. Si tiene algunos servicios de internet o si tiene si descarga algunas opciones, tendrá más. Pero bueno, lo normal es que sean alrededor de 500. Y están divididas en las siguientes. Entonces acá aparecen las funciones. Tengo lógicas de texto, fecha y hora, financieras, estadísticas, ingeniería, cubo, información, compatibilidad y las de web. Acá en las de web pues hay varias más, entonces ahí por eso dicen que alrededor de 500. Las que vamos a ver primero serán estas de texto. Entonces, siempre que escojamos una fórmula podemos ir acá a fórmulas y buscar en los menús donde diga texto, o pues si yo me sé el nombre de la fórmula vengo y lo utilizo de una vez. Entonces acá, ¿cuál va a ser la primera que vamos a utilizar? La función concatenar. Así que vendremos acá a texto. Así que vendremos acá a texto y buscaremos donde dice concatenar. Entonces, ¿cómo escogemos la fórmula? Si yo le doy clic, me aparece este cuadro para que yo llene ahí la información. Pongo texto 1, quiero que lo concatene con texto 2. Esta es la primera forma de utilizar las fórmulas para que me aparezca este cuadro de diálogo y yo lo lleno. Entonces, texto 1, yo diría Juan Camilo y en texto 2, Hernández. Al yo hacer eso, pues la sumatoria, por decirlo así, de ambas celdas me daría Juan Camilo Hernández. Esta es una opción con el cuadro de texto. La otra es que ustedes opriman igual, escriban concatenar, concat, y opriman la tecla tabulador. Esa es una que aparece una flecha hacia un lado y otra flecha hacia el otro lado, hasta arriba de las mayúsculas, y seleccionan la fórmula. Luego, texto 1, vienen y seleccionan la celda que necesitan, punto y coma, texto 2. Cierran los paréntesis y le dan enter. Entonces ahí están esas dos formas de entrar a la fórmula. La primera es dando clic en la fórmula, se me abre el cuadro de texto. La otra es introducirla directamente con el igual. Acá, ¿qué pasa? Vean, cuando yo concateno, acuérdense que esto ya lo hemos visto, concatenar es sumar palabras, por decirlo de alguna manera, sumar palabras. Cuando yo sumo estas dos palabras, vean lo que aparece, Juan Camilo y el Hernández me queda pegado. ¿Qué significa? Me está diciendo, yo le sumé esa y la otra, pero yo no le tuve en cuenta espacios ni nada de eso. Me toman el espacio como un carácter, así que tengo dos opciones. La primera, venir a donde dice Juan Camilo y darle un espacio más al final para que me quede Juan Camilo Hernández. Esa es una opción. La otra, suponemos que la información me la entregan así tal cual como está ahí. Entonces yo lo que vengo es en concatenar, digo listo. Súmeme esas dos. Pero en medio de esas dos celdas vamos a sumar otra cosa. ¿Qué vamos a sumar? Entre comillas y pongo un carácter. El carácter es espacio. Siempre lo que yo ponga entre comillas, Excel me lo toma, digamos,
literalmente lo que esté dentro de las comillas. Entonces yo, entre las comillas hay un espacio. Entonces quiero que me sumen Juan Camilo más espacio más Hernández. Y yo le doy eso y acá ya me aparece Juan Camilo Hernández, arrastro la fórmula hacia abajo y aquí está nuestra primera fórmula de texto que es una de las más utilizadas, que es la de sumatorio. Entonces ahora todos me quedaron en la misma. ¿Qué va a pasar? Digamos que por cuestión de presentación a veces nos piden que cumpla algunas ciertas normas, no sé, que todo sea en mayúscula, que todo sea en minúscula o que queden nombres la primera mayúscula y luego minúsculas, así que Excel tiene una fórmula para cada una de estas cosas. La primera, que todo sea en mayúscula, entonces voy a poner mayúscula y ahí me aparece la función, o vengo acá, funciones de texto y busco mayúscula. Entonces acá está mayúscula, las cojo, el texto que voy a poner en mayúsculas es este, le doy aceptar, Juan Camilo Hernández, y bajo las que tenga que bajar hasta José Alejandro, y ahí ya todas me aparecen en mayúscula. Ahora, quiero que todas estas que están en mayúscula me las convierta en minúscula, entonces estará la función minúscula, entonces escribo acá, la vamos a hacer escribiendo minúscula, le doy tab o las dos flechas, escojo el texto, selecciono y arrastro mi fórmula para abajo y ahí está. Todas ahora me las volvió en minúsculas. Habrá otra fórmula que me pone la primera en mayúscula y luego en minúscula. Bueno, esa fórmula, ¿cómo se llama? Esa fórmula se llama nombre propio. Entonces la voy a buscar acá. Entonces escribo igual, empiezo a escribir nombre propio y acá me aparece nom propio. Le doy un clic, la selecciono con tab y me aparece nom propio. Ponga el texto. Entonces yo voy a poner el texto de acá, que es el que quiero que me quede de esa manera. Entonces acá vemos el resultado, me queda Juan Camilo Hernández y siempre la primera palabra después del espacio, la primera letra, perdón, después del espacio me la pone en mayúscula. Y ahí tengo tres fórmulas para definir los textos, mayúsculas, minúsculas y nombre propio. Por el momento voy a trabajar con esta de nombre propio, ¿sí? Voy a correr todo esto para abajo y voy a trabajar con la fórmula nombre propio. Entonces las dejo acá arriba y sale. Entonces voy a organizar una tabla, pero ahora quiero que los nombres queden pegados. Siguiente, voy a tener el usuario, no sé, para entrar a alguna plataforma o algo así. El usuario será alumno 1 y la contraseña. Entonces me van a pedir que defina una contraseña. ¿Qué va a pasar? Este código que me entregan está compuesto por dos cosas. La primera, donde dice 10 o donde dice 112. Acá dice 110, 112, 110, 112. Esos van a ser los salones. Salón 110, salón 1012. Y las siguientes, pues sí será el código de cada persona. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Quiero que la contraseña del alumno 1 sean las últimas, los últimos dígitos de ese código. Y acá quiero apartar el salón. El salón serán los primeros 5 números del código. Yo podría hacer eso manualmente, pero me demoraría mucho, ¿sí? Hay una función que exactamente me quita, ¿sí? Me aparta los primeros dígitos o caracteres de un texto y los últimos. ¿Listo? La primera que vamos a mirar es la función derecha, ¿sí? Como su mismo nombre lo indica, trabaja sobre la parte derecha de la celda. Entonces dice, devuelve el número especificado de caracteres al final de cada texto. Yo quiero que al final de ese texto, que en este caso es un código, me retire los últimos 5 dígitos para poder hacer la contraseña. Entonces le doy derecha, tabulador, escojo el texto, que es este de acá, y el número de caracteres que quiero que saque de ahí será 5. ¿Listo? Porque yo sé que los últimos 5 son el código del estudiante y quiero que esa sea la contraseña, así que le doy Enter y esto es lo que va a hacer. Me retiran los 5 últimos. Listo, ahora el salón.
Para el salón necesito los 5 primeros, o sea, los 5 de la izquierda, así que hay una función que se llama izquierda. Entonces le doy función izquierda, selecciono de dónde voy a sacar esos caracteres y le doy enter. Ah, bueno, acá faltó poner cuántos caracteres quiero retirar, 5. Ahí le doy punto y coma, 5, le doy enter y ahí me pone el salón. Y al bajarlo, pues me está diciendo el salón. ¿Listo? Entonces acá está el salón 112, 110, 112, 110, 110. Y por último, nota. Entonces aquí tengo esta nota. ¿Listo? Yo quiero observar esa nota. ¿Sí? Quiero, digamos, una representación gráfica. Una cosa que podría hacer es ir a formatos, a mi tabla de inicio en formatos, un formato condicional o por ahí puedo darle una forma de expresar gráficamente estos números o podemos utilizar una función de texto. No está utilizada para eso, pero es una forma no convencional de utilizarla, pero es para mostrársela. ¿Listo? Vamos a utilizar la función repetir. ¿Listo? Entonces aquí le doy función repetir. ¿Qué va a hacer? Repite el texto un número determinado de veces. Entonces yo voy a utilizar mi función repetir. ¿Qué texto voy a poner? Entre comillas, ya saben, si yo no lo tengo ubicado en ninguna celda, lo tengo que poner entre comillas. Quiero que utilicemos la letra I latina, por eso la pongo entre comillas, la letra I latina, y quiero que la repitamos, ¿cuál número de veces? Pues el de la nota. ¿Listo? Y yo cierro ahí y me aparece esta información. Entonces, si yo arrastro mi fórmula hacia abajo, se va a ver como una barrita de carga, pero estoy utilizándolo como la función repetir. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes completen este formulario ahí, este ejercicio, y luego ya pasamos al ejercicio 2, ese es el que tiene que completar. Bueno, entonces ahí está, ejercicio número 2. Ahora voy a tener lo siguiente. Voy a tener una tabla también, pero ojo, vean lo que está pasando con los nombres, están como mal acomodados y me hace falta una información de un correo y una contraseña. Entonces, lo primero que tendré que hacer, bueno, volviendo acá a esta tabla, toda esta información queda en versión texto, o sea, si ustedes quisieran hacer una operación matemática con esto, no podrían. La única forma de hacer una operación matemática con estos números, porque están ahora en modo texto, sería copiando todo esto, ¿sí? Copian todo esto y lo pegan luego en otra pestaña o en otra parte de la hoja como solo valores, sin fórmulas. Al pegarlo como solo valores, ya me quedan sin las fórmulas. Digamos, acá me aparece izquierda, derecha, acá me aparece repetir. Si ustedes lo pegan en otro lado, pues en valores, ahí sí podemos trabajar con ellos otra vez. Ejercicio número 2. Este es el para que completen. Entonces, lo primero, quiero volver a hacer una tabla, ¿sí? Acá en el ejercicio 1, la idea cuál es, yo cojo todo esto de acá, doy control C, y acá, entonces, lo que les decía, pegar, entonces solo valores, pegar valores, y bueno, acá tendríamos que darle omitir error, y bueno, entonces aquí me queda, ya me quedaría una tabla que puedo trabajar en otro lado, ¿listos? En ejercicio 2. Ejercicio 2. Necesito coger esta tabla y arreglarla. Bueno, tengo nombre, apellido, salón, necesito crear un correo y una contraseña. Bueno, para cada estudiante necesito crearle un correo y una contraseña. ¿Listo? Entonces, lo primero, necesito que estos nombres queden bien escritos. ¿Listo? Así que yo utilizo primero
la función, pues concatenar, y entonces yo cojo Juan Camilo, punto y coma, voy a crear un espacio. ¿Cómo lo creo? Pues entonces pongo comillas, espacio, comillas, texto 2 Hernández, cierro y me queda Juan Camilo Hernández. Pero ojo, vean cómo se ve. ¿Qué pasa? Que ese nombre quedó con muchos espacios, ¿sí? Digamos que acá en el nombre Juan Camilo hay muchos espacios entre el Juan y el Camilo. Acá en María Luisa hay muchos espacios antes del María, y eso no es algo que se puede arreglar, digamos, dándole formato acá, corriéndolos a la izquierda o hacia la derecha. Eso no se va a solucionar, ¿sí? Es una cuestión de espacios. Entonces, en Excel hay una una fórmula que me quita los espacios de más. ¿Listo? Entonces, esa fórmula la vamos a buscar acá en fórmulas de texto, se llama espacio. Aquí está, fórmula espacios. Entonces, ¿cuál es el texto que quiero que le quite los espacios? Este. Y le doy a aceptar y vean lo que sucede. Me quita todos los espacios que hayan de más entre los caracteres de letras. ¿Listo? Y de números también. Entonces yo bajo esto hasta donde me toque. Perdón. Y me quita los espacios, ¿listo? Entonces yo corro esta fórmula aquí para la derecha y también me quitó los espacios de esto. Bueno, entonces ahora voy a generar el correo. ¿Cómo voy a generar ese correo? Para generar ese correo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar las tres primeras letras del nombre y las últimas tres letras del apellido. Luego de eso, la voy a unir a el arroba, que sería el arroba, y luego, un momento acá, arroba, y luego arroba va a ser un dominio que se llame mail.com. ¿Listo? Entonces voy a generar un correo que sea las tres primeras, en este caso sería juades@mail.com. Ese será el correo. Entonces, ¿cómo hago para crear el correo? Entonces, tendría que hacer primero lo siguiente. Voy a correr esta información para acá abajo. Entonces, necesito hacer lo siguiente. Necesito sacar las tres primeras letras del nombre. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la fórmula izquierda. ¿Listo? ¿De cuál texto? De este. ¿Cuántas letras quiero que saque de ahí? ¿Cuántos caracteres? Tres, porque son las tres primeras del nombre, Juan. Entonces, yo acá solo lo voy a hacer hasta dos, Juan y Andrés. Y luego quiero las últimas tres del apellido. Entonces, las últimas tres, en este caso serán Hernández. ¿Qué fórmula utilizo? Derecha. Entonces, derecha de acá, perdón. ¿Cuántas quiero de ahí? Tres. Y cierro acá y me da 3. ¿Listo? Entonces, el correo, ¿cómo va a ser? Va a ser una concatenación o una suma de qué? De Juan. Entonces acá pongo la fórmula concatenar, concat, texto 1 más texto 2. Acuérdense que si no le pongo espacio me los va a mandar derecho. Más arroba más mail.com. Quiero que me sume esas cuatro celdas con esa información y yo le doy acá y me va a generar el correo juades@mail.com. Si yo arrastro esta fórmula para abajo, ojo lo que va a pasar. Me va a aparecer solo el nombre y el arroba mail no me sale. Porque como lo habíamos visto en el video anterior, algo pasó con las referencias. Entonces, ¿qué significa? Digamos, si comparamos este primero, fueron esas tres celdas, ¿no? Azul, rojo, morado y verde. Y en el segundo es azul, rojo, morado y verde. Entonces morado y verde se saltaron porque empezaron a seguir una secuencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esa celda verde y la morada me queden fijas. Entonces yo vengo acá, ¿sí? Que me sea una referencia absoluta, vengo a la morada, le pongo F4 y a la verde le pongo, perdón, aquí, y a la verde le pongo F4
para que me queden fijas, y yo cuando arrastre hacia abajo me va a hacer, me la va a dejar, me las va a dejar fijas esas dos, por lo tanto el correo ahí. La idea, entonces, bueno, vamos a sacar hasta el tercero. La idea es que ustedes completen los correos. Ah, bueno, acá qué pasó. Ah, bueno, no me ha hecho nada, es porque acá pues no tengo nada. Si yo bajo esto una, entonces acá me lo lleno. La idea es que completen ustedes esos correos. Ahora las contraseñas. ¿Yo cómo voy a hacer la contraseña? Quiero un número. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Hay una función que se llama función código. ¿Listo? O fórmula código. ¿Qué hace la función código? Dice, la primera letra que yo me encuentre, el primer carácter que yo me encuentre, sea letra o sea lo que sea, yo se lo devuelvo a un número. ¿Ese número dónde lo saca? Se supone que el teclado tiene como unos 300 caracteres entre todos, yo poniendo o control, shift y todo eso, ¿sí? Tiene unos 300 caracteres. Cada carácter de esos tiene una representación directa en un número. Entonces, lo que hace código es, coge el primero de la celda, sea el que sea, y lo vuelve un número. ¿Listo? Entonces, vamos a probar acá la función código al lado. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner el número 1, voy a poner las letras. A, B, C, D, E, F, y quiero saber en el teclado qué código representa. Entonces pongo código y pongo acá y cierro paréntesis y mira, entonces la A es el 97 y entonces la B es el 98, la C es el 99, 100, es el código que se le asigna según el teclado. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar esa fórmula código para generar mi contraseña. ¿Cómo quiero que sea mi contraseña? Que utilice el código de la primera letra del nombre y el código que me aparece acá en la primera letra de este apellido, lo que escogió. Entonces acá pongo código, entonces va a ser el de esto. ¿Listo? Le doy ahí. Entonces la J es el 106, bajo esto, me da esos otros códigos y quiero la primera de acá de donde escogimos las letras del apellido. Así que, ¿qué hago? Simplemente arrastro la fórmula hacia mi derecha y ahora me queda un código. ¿Listo? Entonces el código o la contraseña de la primera persona de Juan Camilo quiero que sea 106-100. Pero ojo, si yo le doy 106 más 100, pues me va a sumar, ¿sí? O sea, me va a hacer una suma. Yo no quiero que sea una suma. Quiero que coja el 106 y lo pegue con el 100. Para eso utilizo también concatenar porque me los toma como si fueran palabras y me los suma. Entonces hago mejor concateneme igual concatenar 106 punto y coma 100. Y me quedaría el código que está ahí. Arrastro mi fórmula hacia abajo con el fin de que cada fórmula, cada contraseña sea la sumatoria de esos dos, de esas dos celdas. Ahí queda, la idea es que ustedes terminen esta parte de acá. ¿Listos? Ahora vamos a nuestro tercer ejercicio.